Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 143 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues bien. Non-stop de golf, no paramos, pero noto una pequeña molestia en el hombro izquierdo. Brazo, hombro, que no sé yo, ¿eh? Ay. Yo creo que ¿sabes de qué es? Creo que es de darle tanta tralla al driver. Estoy obsesionado con el driver, obsesionado con darle mejor al driver. Estás pegando cientos de golpes con el driver últimamente en los entrenamientos Mm, y mira, hoy tenemos un invitado que nos va a decir si lo que estás haciendo está bien o no. Seguramente no. Pero bueno, yo de primeras, si tienes ya una molestia, igual algo te está diciendo el cuerpo. Así que nada, vamos a presentar a nuestro invitado. Fabián Lozano, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy bien, que venía aquí escuchando que hay una cierta molestia ahí en los hombros y tal. Así que nada, luego descubriremos un poquito de dónde puede venir eso. Eso es. Fabián Lozano es entrenador de golf con muchísimos años de experiencia y además creador de contenido en YouTube. Seguro que muchos de vosotros ya le conocéis y si no, luego Fabián nos dirá dónde le podéis encontrar. Y hoy le hemos invitado porque queríamos hablar de un tema que yo creo que a todos nos obsesiona, a todos queremos ganar distancia y Fabián nos lo va a explicar seguramente muy bien. Así que, Fabián, si te parece, hablamos hoy de esto, ¿no? Porque en el golf moderno lo vemos en los profesionales, pero también a nivel amateur hay siempre esa obsesión, ¿no? Ese querer ganar metros con cualquier palo. ¿Por qué es tan importante la distancia en el golf? Bueno, es importante porque los campos de golf se han venido alargando en esta última etapa. Sobre todo yo diría, y fíjate, me voy muy atrás, ¿no? Me voy al año 97, cuando Tiger Woods gana aquel Master de Augusta, además rompiendo por aquello entonces el récord del campo, y recuerdo una anécdota que era que en los pares 5, donde Tiger Woods pegaba driver y hierro 5, hierro 4, los demás estaban pegando eh, driver, madera 3, incluso algunos ni llegaban. Entonces, ahí fue el primer cambio. Empezaron, obviamente, alargando Augusta y luego, claro, los bombarderos venían detrás, después de Tiger, ya sabemos, Dustin Johnson, Bubba Watson, todos estos y tal, y los campos se han ido alargando. Al final eso es parte del espectáculo. Y también, ya no solo eso, esa es la parte, digamos, más profesional, sino yo me voy ya a la parte, digamos, estadística, que es lo que también al jugador amateur aficionado le puede interesar. En 2018 se escribió un libro, Rich Hunt, en Estados Unidos, que se llama Pro Golf Synosis, y sacó una estadística muy interesante, que básicamente lo que decía es que era mejor pegar una bola larguísima desde el tee, que a pesar de no alcanzar la calle, te quedarías a lo mejor en la zona de RAF y tal, y desde ahí sería más fácil puntuar porque tendrías un palo más corto, que poner, digamos, un driver más corto en el centro de la calle y que a lo mejor te quedase, pues digamos, ese hierro 6 o ese hierro 5. Entonces, bueno, por lo general se ha ido aplicando esta idea de, oye, vamos a pegarle primero largo y luego ya la pondremos recta, ¿no? Sí. Luego Mark Brody también, ¿no? Con su libro Every Shot Counts, todo el tema de los strokes gain, Exactamente, ¿no? Ahí también nos abrieron la luz con este tema. exactamente, Mark Brody. De hecho, si miras estadísticas, jugadores profesionales alcanzan que un 70%, 80% de calles, pero luego te vas a jugadores amateurs de single digit, ya no estamos hablando de handicaps altos, ¿eh? Singles digit, handicap 3, handicap 5, handicap 7, y que están sobre el 50-55% de calles, no están más, ¿eh? Sí, por ahí, por ahí. Pero también es cierto que este fin de semana pasado, el US Open, hemos visto que ha ganado un jugador que no era el más pegador de todos. De hecho, ha habido varios bombarderos que se han quedado fuera, como Bryson de Chambó. ¿Y eso a qué se debe? Que también es cierto que no en todos los campos muchas veces interesa ser el bombardero, interesa muchas veces el resto. Nos habíamos encontrado allí en el US Open que había un RAF que era criminal, Ujú. criminal. Y también es cierto que ese diseño de campo también tenía unos bunkers que eran bastante profundos y entonces, pues bueno, el bombardero que no la ponía en calle tenía serios problemas. Y nos fijamos que al final el ganador, GJ Spaun, no era el más largo y ha sido para mí justo vencedor, a pesar de ese mal comienzo que tuvo el domingo, ¿eh? Sí. El parón le vino bien. Y luego también en campos donde el típico campo estrecho, donde como te salgas de calle hay árboles que la bola puede pegar rebotes y no sabes dónde acaba, son campos en los que es mejor ir rectito, quizá guardar el driver en la bolsa
Porque a Totalmente. la larga quizá esa estrategia es mucho mejor que la de intentar ser agresivo, ¿no? Pero luego hay otros campos muy abiertos que no penalizan el irte en la calle de al lado, que no hay estacas blancas, etcétera, etcétera, donde ahí pues a lo mejor sí que te compensa intentar dar todo lo que puedas para que luego te quede un palo corto, ¿no? Me interesa porque es uno de mis problemas y de Sergio, ¿no? Bueno, Sergio va mucho más recto que yo con el driver, pero sí que es cierto que, no sé si a él le pasa, pero yo, por ejemplo, yo tengo driver madera 5 y Sergio creo que también sí. Por ejemplo, mi caso es que libero mucho más con la madera que con el driver. Agarrotamiento, quiere darle más a la bola. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Es interesante. No soy en los primeros casos que me he No, no, encontrado, no, se muchos. repite muchísimo, ¿eh? Más de lo que creéis. Oye, Fabián, yo pego mi madera 3, hago mis 180, 190 metros con mi madera 3 y el driver como mucho hago 200. Y digo, no veo en correspondencia esa distancia con el driver. Y claro, ahí hay algo importante que vamos a ver luego, que es lo que afecta sobre todo esa diferencia del driver a esa madera 3. Claro, es que en situaciones normales pego igual a la madera o más que al driver. Tengo que pegarle muy, muy bien al driver para hacer quizá 20 metros más que la madera. Entonces, ¿compensa o no compensa? Exactamente, eso está muy relacionado con casi todo con el ángulo de ataque. Ya sabemos que el driver es el palo que tiene menos loft en la bolsa, el que tiene menos ángulo. A nada que vayamos muy descendente y diría vertical de fuera a cara abierta, ahí vamos a tener unas condiciones de impacto que no son nada favorables. Sin embargo, una madera 3 o una madera 5, si nos vamos a vuestro caso, una madera 5, estamos alrededor de los 18, 19 grados, nos podemos permitir el lujo de entrarle un poquito más descendente, un poquito más vertical. Por eso funciona normalmente más para el jugador aficionado, es más fácil que empiece a jugar esos golpes un poquito más largos con las maderas más que con el driver. Y entrando un poquito más en ganar distancia, para handicaps medios y altos, ¿cuál es el error más común con el driver o con esos palos largos cuando queremos dar a la bola? Pues mira, el error que más se repite, cada uno trae el suyo, ¿no? Pero yo digo el más repetido, casi siempre jugador handicap medio alto, es intentar producir la velocidad a expensas de una secuencia errónea. Y eso casi siempre genera un golpe más en vertical y sobre todo con una cara abierta, el famoso slice. ¿Qué quiere decir esto? Lo traduzco a algo más sencillo. Si nosotros empezamos una secuencia muy brusca desde arriba, casi siempre vamos a empezar con esa activación de brazos. Eso casi siempre lleva a que el palo se ponga más en vertical, que empiece a entrar por fuera. Como obviamente, viniendo el palo de fuera, queremos tener una bola que vaya a la calle, de ninguna forma podemos tener una cara del palo cerrada, porque si no falláramos mucho izquierda y sería una bola muy baja. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la cara del palo. Pero claro, una cara del palo abierta y un palo que se mueve desde fuera hacia adentro, ya sabemos lo que genera. Genera una bola abierta, no una bola que no hay compresión. Y sobre todo, al activar los brazos desde arriba, estamos gastando toda esa energía de los brazos antes de tiempo y transfiriendo esa energía en vertical, cuando nosotros nos interesa más una energía en horizontal, de la bola hacia adelante, no hacia el suelo. Claro. El problema que tenemos los amateurs es que no giramos tan rápido como giran los profesionales, ¿no? Que tienen el lag, ¿no? Y que hasta el último momento no sueltan las manos, porque ahí se supone que es donde consiguen la energía. Pero claro, en nuestro caso, que físicamente no somos tan poderosos como ellos, ¿cómo debemos encarar esto? Bueno, es interesante. No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de agarrar un bate de béisbol. Es algo tan sencillo como eso. Nunca verás a un jugador de béisbol que en cuanto sujeta el bate, el primer movimiento sea lanzarlo hacia adelante y mover ese bate en dirección al suelo. De naturaleza, si nosotros agarramos ese bate y más o menos hemos visto cómo se batea, es muy fácil agarrarlo, ponerlo plano y después al girar el cuerpo que ese bate se mueva más en horizontal. Obviamente en el béisbol es un poquito más fácil porque estamos en posición más erguida. En posición de golf estamos más inclinados sobre la bola. Pero en teoría sería prácticamente hacer eso. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a sujetar el palo de golf, inmediatamente muchas de las instrucciones que nos dan, ¿cuál es? Sube las manos, baja las manos y libera. En el momento que ya te enseñan de primera hora a bajar las manos, ya están mandando una energía en vertical y no te han enseñado a girar el cuerpo. Entonces, yo en mi caso, la mayoría de jugadores, siempre que se pueda, siempre que no tenga ninguna lesión grave, lo que primero trabajo es la rotación del cuerpo.
Porque yo sé que en el momento que hay rotación del cuerpo, todo es mucho más sencillo, tanto para generar velocidad como para que el palo entre más en horizontal hacia la bola en lugar de vertical. Y todo empieza por ahí, desde mi punto de vista. Es cierto que todo el mundo es diferente. Al final, pues bueno, hay jugadores que tienen una lesión esta, más movilidad, menos movilidad, tal. Pero al final, si nosotros conseguimos rotar lo mejor que podamos, es mucho más fácil que la energía se transmita de forma más eficiente y también que generemos más velocidad. Claro. No, yo es que estoy pensando en lo que comenta Fabián, porque yo sé cuál es mi problema, que si quieres lo comento aquí, pero es que mi problema, mira, yo soy una persona muy flexible, muy flexible. Yo te puedo rotar en la subida muchísimo, Sergio lo sabe. Mi problema es que en la bajada, lo que comentas, yo si no noto que empiezo tirando de brazos, no sé darle a la bola. Y mi problema es que yo cuando impacto a la bola, mi ombligo todavía está mirando hacia la derecha y soy diestro. Es decir, no desgiro nada. Yo desgiro cuando ya he impactado, con lo cual a la de pollo, etcétera, etcétera. Claro, exactamente. De ahí es donde viene, digamos, lo que sería el root cause, la causa raíz, ¿no? Si te vas el giro. O sea, hay ejercicios que se han utilizado en la enseñanza de golf que yo creo que obviamente habrá hecho bien para algunos alumnos, pero creo que para otros muchos no. Por ejemplo, el famoso ejercicio de tirar de la campana, ¿no? Imaginar la cuerda esta del campanete, dicen, tira de la campana para que la campana suene. Ahí que estamos haciendo, tirar de las manos hacia abajo y estamos mandando energía en vertical. Estamos frenando la rotación, activando los brazos y claro, una vez que hemos activado los brazos, se han alejado del cuerpo, el palo se ha alejado del cuerpo y es imposible que rotemos con velocidad. Poner en vuestra imagen una bailarina de patinaje sobre hielo, ¿vale? Ujú. Y que rota sobre sí misma. Si tiene los brazos separados, esa bailarina girará mucho más lento que cuando va juntando esos brazos y se queda prácticamente en el mismo eje. Ahí es cuando empieza a rotar mucho más rápido. De ahí el lag. El lag, cuando nosotros tenemos el palo más cerca del cuerpo, tenemos el centro de masa más cerca del cuerpo y entonces podemos pivotar más rápido. Pues exactamente eso es lo mismo. Si nosotros empezamos en la bajada activando, lanzando nuestro brazo dominante, tal, estamos alejando el palo de nosotros y estamos desperdiciando una energía importantísima. Y como consecuencia, lo de que fue antes el huevo o la gallina, como consecuencia también se frena la rotación. Ese es el patrón que se suele repetir más. Ya. Al final, claro, muchas veces el problema es que desde que la mente de la orden de soltar hasta que empiezas a soltar, pasan esos milisegundos que ya vas tarde. Ya la cara del palo llega abierta y el famoso slice, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso hay que tener esa sensación y yo, por ejemplo, pues mentalmente pienso, cuando empiezo la bajada, empiezo a soltar, porque sé que no suelto ahí. Me queda un trocito todavía de swing. Claro. También sucede ahí algo interesante. Si yo empiezo la bajada ya con una cara del palo que está abierta, yo como no quiero fallar a la derecha, por narices me veo obligado a parar la rotación de mi cuerpo y que mis brazos recuperen esa cara abierta, cerrando la cara del palo, ¿vale? Entonces, estamos en ese paradigma, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Se abre la cara del palo, paro la rotación, saco el palo por fuera. No, al final es un patrón en conjunto que hay que entenderlo con todas sus partes. O sea, no es que una parte origine otra, sino que es que están todas muy, muy entrelazadas. Y al final es un juego de compensación. Es lo que comentas tú. Si no quiero que Exactamente. vaya a la derecha, giro la rotación, que es lo que me pasa a mí, tiro de muñequeo para llevarme la bola más a la izquierda, porque si bloqueo me sale directa a derecha. Exactamente. Yo al final lo traslado de esta forma. Imaginaros que para pegar la bola queremos componentes hacia la derecha y componentes hacia la izquierda. Y si hacemos esa suma, al final todo se compensa y es una suma cero, ¿vale? Digamos que girar sin contracción lateral sería componente izquierda. Yo estoy mandando el palo hacia la izquierda, ¿vale? Y después lanzar los brazos por dentro sería derecha. Pues si yo caso las dos, al final es componente cero. Y eso es lo que hace que el palo yo lo mueva en dirección hacia el objetivo. El camino del palo. Luego ya vemos que la cara del palo también toma su oportunidad, pero casi siempre la cara del palo viene más por las posiciones de muñecas antebrazos. Pero eso es impepinable. Si tú bajas con la cara del palo abierta, vas a frenar la rotación para intentar recuperarla de manos. Esa es la reacción más repetida. Sí, sí, porque la cabeza
te manda eso, ¿no? Luchar contra eso es imposible. Exactamente, tú no quieres fallar a la derecha y ¿qué haces? Frena la rotación, recuperas de mano. Si la das completamente cuadrada, pues oye, bien por ti y tal. Y si te dicen, oye, rota, es que no has rotado y quieres darle más fuerte, rotas un poquito más, la cara bien abierta, ¡pam! Y te haces una bola corta a la derecha. Claro, claro. Y respecto a esto, ¿qué factor de importancia le darías a la velocidad del swing respecto a las condiciones de contacto con la bola? Wow, esa es muy buena pregunta. Mira, yo te diría, en cuanto a factores biomecánicos técnicas, yo diría, el primero es tener una secuencia correcta del movimiento. Yo siempre digo, todo lo que va desde nuestro centro, ¿vale? Desde la parte más central, que sería la columna, la pelvis, la rotación desde ahí, hacia lo que sería el extremo del final, que sería la cabeza del palo. Entonces, estamos de acuerdo que yo, para generar velocidad, yo nunca empezaría moviendo primero la cabeza del palo y luego, por último, el cuerpo. Tiene que ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. Imaginaros un látigo. O sea, lo último que se mueve es la punta para que suene ese golpe, ese plap, no ese latigazo. Pues igual, en el swing de gol nosotros queremos tener una buena secuencia. No puede ser al revés, porque si no se desperdiciaría la energía. Y ahora os voy a hacer una pequeña aclaración. Yo sé que muchos hablan de potencia, de fuerza, pero yo elegiría siempre hablar de velocidad. Y además yo procuro utilizar este tipo de lenguaje con los alumnos porque en cuanto le transmito, oye, fuerza, potencia, tal, casi siempre hay agarrotamiento, casi siempre hay bloqueo, un cuerpo que está mucho más rígido. Ahora, en cuanto empezamos a hablar de velocidad, fluidez, notas que en el mismo lenguaje los alumnos, en cuanto escuchan eso, velocidad, fluidez, el cuerpo se destensa, el cuerpo está mucho más tranquilo, son capaces de generar un poquito más ese latigazo, ese gesto de que yo les digo, oye, imagínate que estás lanzando una piedra. Oye, tienes que cargar esa piedra, moverte con fluidez y soltarla en el momento adecuado. Pues se asemeja mucho al swing de golf. Hablabas ahora de tensión. Tú, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿con cuánta fuerza coges el grip? Wow. Mira, muy buena pregunta. No te voy a dar un número, te voy a dar una sensación para que inmediatamente cualquiera que esté escuchando lo pueda entender. Si tú estás sujetando el grip y tú notas solo presión, es mucho. La presión correcta es cuando tú eres capaz de percibir la textura que tiene el grip. O sea, cuando eres capaz de identificar de este grip está suave, este grip está esponjoso, este grip está maduro. Cuando eres capaz de que las yemas de tus dedos te den la percepción de la textura. Si no percibes la textura, es mucha presión. Demasiado, ¿no? Si ya nos vamos a números, yo te diría todo lo que esté por encima de 3 es mucha presión. De 3. De Ojo, 3, sí. Fíjate, y si nos vamos ya a jugadores que son muy dominantes el lado derecho, o sea, que no tienen ninguna percepción o control del lado izquierdo, vamos, incluso los pongo simplemente conectando con el dedo de la mano derecha, el meñique y el anular, y el dedo corazón, índice y pulgar abiertos. O sea, suelto, casi suelto, ¿eh? Sí, para desactivar totalmente ese lado. ¿Por qué? Porque el lado derecho es el que normalmente va a hacer que se active desde arriba, empieza a verticalizar, hago efecto de martillo, ta, ta, ta. Sin embargo, cuando se desactiva eso, le das tiempo a que el palo se aplane, que entre por dentro, te das una oportunidad de girar y ahí que el palo descargue cuando tú ya has colocado ese brazo derecho en posición de que transmita en horizontal, como lanzar la piedra en el agua, en lugar de pegar ese martillazo hacia abajo. Ostras, brutal. Sí, sí, sí. Yo siempre había oído que lo del tema del grip es lo suficiente como para que no se te suelte. Pero, o sea, es justo lo mínimo para que el palo arriba no se te suelte. A la que ya le das un pelín más, ya es demasiado. Correcto. Y si vamos más a la precisión, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Al alumno le digo, oye, ¿en qué mano te pones el guante? Si eres diestro. Lo pones en la izquierda, ¿verdad? Sí. Pues esa es la encargada de guiar el swing. Esa es la encargada. Yo siempre transmito que la derecha al principio no ayuda, no debería ayudar. ¿Por qué? Porque es la que de primera hora se nos va a activar, vamos a empezar a lanzar hacia adelante. Ya sabéis, el clásico patrón de jugador vertical que pega slice, que pega hacia abajo, que machaca la bola. Pues entonces lo primero que yo hago es decir, la derecha de adorno, la vamos a tener de copiloto. El volante en la izquierda, copiloto la derecha.
empezamos primero desactivándola y luego, cuando ya vemos que es capaz de colocar el palo por su sitio, empezamos a hacer una activación progresiva en el momento del impacto. Pero también queremos aprovechar eso, queremos aprovechar ese gesto de lanzar. Pero claro, al principio tengo que hacer una desactivación para luego una activación en el sitio correcto. En eso estoy yo, ¿ves? Yo soy más dominante de izquierda y pierdo energía por no utilizar la derecha. Y en eso estoy ahora trabajando con nuestro entrenador. Fíjate, se decía que Ben Hogan era zurdo y jugaba a diestra. Y Phil Mickelson es diestro y juega a zurda. No es ninguna tontería. Yo soy al revés. Mi dominante es la derecha, excepto en el inicio del swing te diría que la izquierda. Pero ya cuando ya quiebro y ya estoy arriba, a partir de ahí es la derecha, pero siempre la izquierda para acompañar. Intento bajar en bloque, pero acompaña. Pero como roto mucho, lo compenso abajo de todo y suelo entrar por dentro. Claro, digamos que el aplanado es tardío. El aplanado es tardío. Pero bueno, digamos que tienen un patrón bastante interesante. Últimamente estamos viendo muchos jugadores que hacen el patrón este de sacan el palo, el arranque del palo es un poquito más vertical por fuera y arriba hacen el lazo para aplanar y entrar por dentro. Pero no olvidéis que hemos tenido jugadores, por ejemplo, como Ricky Fowler, que subía plano y después aplanaba también. O por ejemplo, como el caso de John Ram. John Ram no sube por fuera. John Ram sube un poquito por dentro y luego incluso verticaliza un poco, pero todavía el palo sigue por dentro. Pero porque tiene un desgiro en la bajada acojonante, si no, no podría. Ahí está una de las grandes pruebas que no hace falta tener unos brazos súper poderosos y súper activos para pegarle largo a la bola. Ahora, eso sí, el giro que tiene John Ram es brutal. Ya habéis visto la subida. Prácticamente la activación de brazo es de un porcentaje, yo diría que el cuerpo de John Ram hace el 70%, el 30% pueden hacerlo los brazos. Y hablando de ese tema, y relacionándolo con lo que comentabas del 97 de Tiger Woods, ¿qué importancia tiene el físico ahora a la hora de ganar distancia versus la técnica? Bueno, tiene cierta importancia. Yo siempre digo, todo suma, ¿vale? Todo suma. Yo intento trabajarlo con los alumnos desde diferentes puntos. A medida que el alumno es más joven, yo sé que va a ser capaz de producir normalmente más velocidad porque va a tener una fascia, unos tejidos que se van a mover de forma más explosiva, más rápida. A medida que cumplimos años, ese tejido de fascia se va endureciendo. ¿Vale? Si no sabéis lo que es la fascia, pues ese tejido, digamos que separa las diferentes partes del cuerpo. ¿Sabes? Imaginaros si os coméis un filete, veis ese tejido blanquito que es elástico, que no es agradable al masticar, pues eso es fascia, ¿no? Pues eso funciona como una goma elástica. Todo estamos hechos de fascia, músculo, hueso, tal. Por eso yo hablo mucho siempre de cara al cuerpo. Más que de números, me gusta que el alumno entienda del cuerpo. Pues cuando nosotros vamos cumpliendo años, esa fascia se va volviendo más rígida, es más difícil de generar velocidad. Entonces hay que hacer un trabajo de reacondicionar esa fascia, hidratarla y después guiarla para que produzca velocidad en el sitio donde quieres. No es lo mismo que produzca velocidad en el tope de la subida que la produzca en la zona de impacto. Y en cuanto al físico, ya que hemos hablado de Tiger Woods en el año 97, Tiger Woods en el año 97 no tenía lesiones y era un tirillas. Era un tirillas. Pero es que si nos vamos todavía más para atrás, en la época de amateur, año 93, 94, 95, antes que pasase a profesional, estaba súper delgado. Se tenía que poner los pantalones esos que se llevaban estilosos, bombachos y tal. Tenía que llevarse 2 piedras porque cuando venía la levantera se movía en el swing. No, brutal. Pero es que si nos vamos también al gol un poquito ya más moderno, tenemos el caso, por ejemplo, de Bubba Watson. Bubba Watson no era musculoso. Bubba Watson era delgadito y decía que no había pisado un gimnasio en su vida, Julio, ¿sabes? Y la pegaba que la rompía. Si nos vamos a Rory, Rory es cierto que al principio, antes de fichar por Nike, ya sabemos que Nike quiere convertir a sus golfistas en deportistas, por eso les mete ahí buena dosis de gimnasio, pero Rory no era musculoso. Ni Tiger Woods tampoco. A raíz de esa firma con el contrato de Nike, pues obviamente esa parte de Nike queremos que nuestros atletas sean deportistas y tal, pues entonces empiezan a hacer esas preparaciones y tal. Que luego, en una mezcla de swings y tal, y cambio y no sé qué, a algunos les ha afectado más y a otros no. Si vemos el swing, por ejemplo, de Rory al principio y el de ahora, no ha cambiado mucho lo que sería el patrón general, ha cambiado pequeñas cositas, pero es que
Tiger Woods desde el año 97 hasta Butch Harmon, Hank Haney, Sam Foley, Chris Como, o sea, es que ha tenido 4 swings diferentes. Y desde Sam Foley para acá se ha chocado la espalda. Empezaron a decirle que la cadera se tenía que mover en desplazamiento lateral y tal, y ahí se chocó. Tú imagínate una pelvis que se mueve lateral y un torso que quiere rotar, la tensión que puede haber ahí entre las vértebras lumbares. Con lo cual la técnica es muy importante, ¿no? Claro, resumiendo, todo suma. Yo siempre digo, el físico suma, pero también una buena técnica hace que ese cuerpo tú lo puedas mantener saludable durante más tiempo. Yo cuando digo, y se me reía, y os acordáis cuando nos vimos ahí en el YouTube Master ahí que hicieron en Panorámica, se decía, golf eficiente y saludable, siempre operativo. Sí, hombre, es eficiente y saludable. La eficiencia no es otra cosa que obtener el mayor resultado con el menor esfuerzo posible. Y saludable es que lo que hagas, que lo puedas hacer durante el mayor tiempo posible, punto, sin que te lesiones. ¿A mí de qué me sirve enseñarle a un jugador aficionado de 55 años que le pegue más rápido con una mala técnica y que a las 2 semanas me diga, Fabián, tengo las lumbares que no me puedo ni levantar? Hombre, no. Por eso ahí está ese conocimiento de biomecánica y cómo aplicar, hasta dónde aplicar también muchas veces. Correcto. Y entrando un poquito en el driver, ¿qué consejos prácticos darías para ganar distancia? Pero claro, aquí está la gracia, sin perder control. Vale, vamos a poner que la distancia al final se genera por 2 cosas. Velocidad de la cabeza del palo en el momento del impacto y contacto. Entonces, lo primero que yo diría, si no quieres perder control ninguno, mejoramos calidad de impacto. La calidad de impacto al final es mejorar 2 cosas. El ángulo de la cara del palo cuando entra, ¿vale? Lo que sería el loft dinámico y hacia dónde está apuntando esa cara. Imaginad que de la cara del palo sale una varita, que es donde apunta. Pues tú puedes poner esa varita apuntando más hacia abajo, más hacia arriba, más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Y después tenemos el camino del palo, ¿vale? El camino del palo es el ángulo de ataque si lo miramos desde la parte vertical o dirección derecha o dirección izquierda. Bien. Pues esas 2 varitas, donde apunta la cara de mi palo y hacia dónde se mueve, si coinciden en la dirección del objetivo, lo más cercano a la dirección del objetivo, comprimimos más la bola. Si yo tengo una cara del palo que está apuntando muy hacia arriba y ese palo se mueve muy hacia abajo, hay mucho ángulo entre esas 2 varillas, por así decirlo. Y eso generaría más spin. Entonces, cuando yo busco mejorar la distancia sin cambiar mucho mi velocidad, sin perder mucho el control, sin hacer grandes cambios de swing, yo primero diría buscar que el palo en el momento llegue apuntando hacia donde yo quiero mandar la bola. Que no vaya ni muy hacia abajo ni muy hacia arriba, que no cucharee. Y después, sobre todo eso, que yo transmita la energía hacia donde yo quiero mandarla. O sea, esto, por ejemplo, con el driver es fácil de ver, pero ¿cuántas veces hemos escuchado con los hierros? Pégale hacia abajo para comprimir la bola. Yo levanto la mano, porque yo sufrí de eso también, ¿eh? Yo creía que para comprimir la bola había que pegarla hacia abajo. No, no, no. La compresión se hace hacia adelante. Todo lo que sea pegar hacia abajo es energía desperdiciada en el suelo. Pero eso sí, mucho dinero se ha ganado dando clases diciendo pega hacia el suelo, ¿eh? Sí, sí. Y posibilidades de lesión también. Y posibilidad de lesión. ¿Cuánta gente lesión de muñeca, codos, hombros, con las vibraciones, sobre todo en esterilla? Entonces, yo ahí, uno de los mitos que yo descubro ahí en mi canal de YouTube es eso. Además, lo pongo en cámara súper lenta, cómo se comprime la bola con un impacto desde cerca y veis que la compresión es hacia adelante, no es hacia abajo. Entonces, lo primero que yo diría para mejorar eso es mejorar impacto. Imaginaros en la mente, si tuvierais una bola y en el lateral de la bola ponéis justo un clavo. Y ahora imagináis que la cabeza del driver es un martillo. Solo habría una posibilidad para meter ese clavo en la mitad de la bola, en esa dirección del objetivo, con la cabeza del driver haciendo como martillo. Y es, si la cara del driver se mueve apuntando en esa dirección, y si se mueve, el movimiento, la dirección del swing es en esa dirección. Pues cuando tú más te acerques a ese clavar el clavo dentro de la bola, mejora más el impacto.
Sí, este símil con el martillo es muy visual, porque cuando le das con el martillo y le vas de refilón, el clavo se dobla, ¿no? Es lo que no queremos. Exactamente. Y luego, aparte de lo que es el palo en sí, nuestra postura, nuestra rotación de caderas, una cosa de la que no hemos hablado, el ritmo, Sí, el timing. el timing. ¿Qué importancia le das y cómo trabajas eso? Pues mira, en cuanto a la postura y la rotación, eso sobre todo está relacionado con la generación de velocidad del palo, ¿vale? Si yo tengo una buena postura y tengo una buena rotación de cadera, es más fácil que yo pueda tener una buena capacidad de generar velocidad, ¿vale? Si yo no roto, pues obviamente estoy utilizando menos recursos. Si utilizo solo los brazos, estoy utilizando solo la mitad, por así decirlo. Y el timing, el tempo, lo que es la secuencia, todo eso que tenemos en la mente de cuándo descargo yo esa velocidad, eso está relacionado directamente con la transmisión o el desperdicio de esa energía que yo voy a generar. Si yo activo muy rápido mis brazos, esa energía se va a desperdiciar antes del impacto. Si yo la activo en el momento adecuado, pues obviamente esa energía la podré aprovechar en el momento de la verdad. ¿Y el tema del agarrotamiento y demás puede impactar en el timing y en el tempo? Obviamente, obviamente, además, esto está estudiado, ¿no? Si yo, digamos que activo mi brazo derecho, obviamente estoy haciendo movimientos con músculos pequeños. Lo ideal, incluso, ya os digo, sería utilizar la fascia. La fascia para mí es lo más eficiente porque es lo que menos energía consume y es lo que puede generar mayor velocidad con el menor esfuerzo. Imaginaros un chasquido de dedos. Ahí estoy utilizando la fascia, estoy utilizando esta goma elástica que tiene en mis manos y mis dedos para generar una tensión y se libera. Yo no estoy haciendo fuerza, ¿vale? Pues lo ideal sería eso, tanto en rotación como en la activación de brazos, hombros, escápula, todo eso. Pero sí es cierto que cuando nosotros hacemos un gesto más de rotación de cuerpo, obviamente estamos utilizando músculos más grandes. Estamos utilizando glúteos, cuádriceps, abdomen, dorsales, pectoral. Ahí hay un consumo de energía importante. Por eso es obvio que cuando hacemos, digamos, un swing más rotativo, más de cuerpo y tal, pues obviamente tenemos una exigencia calórica, una exigencia de trabajo más amplia que si solo hago el swing de brazo. Yo puedo hacer swing de brazo todo el día. Ahora, mover mi cuerpo con giro completo, haciendo lo que se dice mi sentadilla, girando flexión y tal, eso requiere más energía. Y obviamente nos vemos afectados cuando mi cuerpo ya, digamos, se va cansando. De forma natural empezamos a activar brazos, a activar muñecas, empezamos a activar músculos más pequeños que exijan menos gasto calórico. Claro. De ahí lo que comentaba Alex al principio, ¿no? De este pequeño dolor que empieza a tener por el hecho de machacar y machacar el driver. Va por ahí, ¿no? Correcto. Ahí seguramente, a ver, no he visto el swing, pero por lo que me venís contando, seguramente tengan muy buena rotación de subida y ahí habrá un momento en esa transición, ese comienzo de la bajada donde el cuerpo se queda parado y hay un gesto de brazo, que normalmente va a venir del siguiente grupo muscular más grande, que es la parte escápula-hombros. Después ya vendrá pues todo lo demás, ¿no? Bíceps, tríceps, antebrazos, etcétera. Pero claro, si no te mueves, digamos, de torso o de cadera, lo que te queda después que es el conjunto escapular, hombro, pectoral a lo mejor un poquito, y de ahí es donde se puede fastidiar esa articulación, ¿no? Y respecto al tren inferior, que no hemos hablado, ¿qué debemos saber en cuanto a generación de fuerzas desde el suelo? Y las maravillosas fuerzas del suelo. Bueno, yo para lo de las fuerzas del suelo, digamos que soy un poquito no creyente, no creyente. Sé que está muy de moda, porque sé que hay que vender muchas alfombrillas de presión. Sé que está muy de moda también porque, oye, cuando llega un profesional y se pone con su alfombra de presión y su iPad y monta un alumno encima, el alumno parece que está en un Fórmula 1. Y eso le da al profesional una importancia increíble. Obviamente lo digo en tono irónico. Para mí nada más lejos de la realidad. Y la prueba está en un jugador. Yo siempre recomiendo ver a este jugador porque tiene vídeos en YouTube, son vídeos antiguos, pero es un jugador que le falta la pierna izquierda. Se llama Manuel de los Santos. Tengo una entrevista también que le hice en mi canal, en Fabián Lozano Golf, y yo he visto en directo, porque además tuve la oportunidad de conocerlo en persona, he visto en directo cómo a una pierna, con la pierna derecha nada más, pegaba drives por encima de las 300 yardas. Madre mía. Si ese tío se desplazaba un centímetro a la izquierda, se caía.
Y si ese tío saltaba, no podía pivotar. ¿Por qué? Porque anatómicamente lo podéis comprobar. Cualquiera que esté escuchando esto lo puede comprobar. Si tú te pones de pie y extiendes la pelvis y extiendes las caderas y te pones recto, tú intentas pivotar y te vas a bloquear. Las caderas, la pelvis, rota en flexión. ¿Habéis escuchado lo de la famosa extensión temprana? Sí, sí. ¿Habéis escuchado, no? Joder. La extensión temprana no es otra cosa de aquellos que dicen, oye, no, que tú cuando bajas, salta, impúlsate en el suelo. Y entonces sucede este mecanismo, el mismo mecanismo que tenemos en un squat, en una sentadilla o en un levantamiento de peso muerto. Pasamos de una flexión a una extensión. Es curioso, cuando hacemos todo ese esfuerzo máximo, le estamos diciendo a la cadera que se ponga en extensión. Pero claro, en extensión no podemos pivotar también, se quedan las caderas bloqueadas. Entonces, ¿hay fuerzas del suelo? Bueno, yo no entiendo, yo nunca la he visto, nunca la he sentido. Yo, de hecho, cuando voy caminando no voy pegando botes. Y he visto a personas que con su pie apoyado a una pierna, simplemente por el hecho de girar y de cargar su fascia apropiadamente, son capaces de generar velocidad. También tengo que decirlo, Manuel de los Santos es un tío que mide 1,80 y tiene una mano que te la da y te recarga el móvil. Además, la anécdota que tiene, ya diréis, oye, este tío una pierna, ¿cómo le pega así? Bueno, ese tío tiene una historia, además de superación, espectacular. Él jugaba béisbol, además jugaba a nivel profesional y le había firmado un equipo de la Major League de Estados Unidos y él es dominicano, de República Dominicana. Allí el béisbol es muy famoso, ¿no? Y le ficharon y un mes y medio antes de irse para allá tuvo un accidente de moto y le cortaron la pierna exactamente por la cadera. O sea, no lleva ni una prótesis, va a una pierna. Pero claro, imaginaros un tío de eso, de béisbol, que le pega la bola, que la parte, descubre en el golf que él no tiene que correr, simplemente apoyarse. Y si veis cómo sube el palo, dice, madre mía, es como un swing de béisbol. Lo sube como swing de béisbol y desde ahí la revienta. Ni fuerza del suelo, ni movimiento lateral, ni nada. El tío pivota que es una pasada. O sea que es una cosa menos en la que tenemos que pensar. Para mí sí. Sobre todo jugador amateur, piensa que si pega el salto del suelo, si te impulsa, estás extendiendo la cadera y si la extiendes, se dificulta tu rotación. Ah, curioso, bueno, pues mira, lo que comenta Sergio. Un lío menos de los muchos que tenemos. Un lío menos. Y luego, por acabar el tema de driver, ¿cómo influye el tipo de driver a nivel de shaft, loft, cabeza, en la distancia que puedas hacer? ¿Es más importante de lo que pensamos o no tiene mucha importancia? Bueno, yo te diría que importa, pero no tanto como nos hacen pensar. A ver, yo siempre digo la regla del indio y la flecha. Obviamente todo importa, todo suma. Yo la regla del indio y la flecha la pongo al 70-30. Para mí el 70% del indio. Obviamente, la persona que se dedique a vender palos te dirá que 60 el palo y el 40 el indio. Yo obviamente, como soy entrenador y no me dedico a vender palos, de hecho yo también lo he comprobado con palos que tengo aquí, que no, con mi driver, el que llevo la bolsa, y con un driver del año 95 y con un driver de madera, obviamente se nota un incremento de distancia, pero no es tanto como el que dicen. De hecho, yo, os digo, trabajando en el campo de práctica donde estaba antes, tenía la oportunidad de probar material nuevo antes de que saliera al público de TaylorMade. Vale, hablo de TaylorMade por la marca. Pues yo tenía el driver, voy a decir modelo, me voy a mojar un poquito. Yo tenía el driver, el M1 de la segunda versión, ¿vale? El M1 de la segunda versión, que luego Justin Rose, creo que en el año 2021 por ahí, lo llevaba en la bolsa jugando el Master. O sea, el santo grial, el M1. Después de ahí llegó el M2, el M3, el M4, el M5, el M6, el SIG, no sé qué, no sé cuánto tal. Todos los probaba. Simplemente tenía que cambiar mi varilla, el adaptador y poner la cabeza. Y probaba las cabezas. Hasta que no llegó el Stealth, no lo cambié. No lo cambié. No me daban ningún incremento extra en cuanto a dispersión y distancia que me hicieran cambiar. Entonces, ¿hay tanta importancia como la que nos dicen? Pues obviamente para mí no, pero también entiendo que hay una necesidad. Al final las marcas tienen que vender palos. Hay una industria detrás brutal. Yo no vengo aquí a joderle el chiringuito a nadie.
pero todos tenemos que saber que al final esto se trata de indio y flecha. Yo me aseguro que vosotros, o yo mismo, yo le doy mi driver a Tiger Woods y le pega más largo que yo. Y ese driver no está optimizado para Tiger Woods, ¿vale? Y hay que entender, pues bueno, que asemejándolo a un coche, yo entiendo que el cuerpo sería el motor, los brazos serían ese turbo, que por eso hay que aplicarlo en el momento adecuado, y todo lo que sería el conjunto del palo en cuanto a varilla, para que se flexione según nuestro tempo, la velocidad que podemos generar y tal, y esa cabeza, según si somos capaces de impactar más en el centro, menos en el centro, o con un loft más cerrado, más abierto, eso es la parte de la última parte, la transmisión hacia la bola. Pero yo siempre digo, regla del 70-30. Muchísimos golfistas ganarían en distancia más que invirtiendo 300 o 400 euros en el último driver, con esos 300 euros o incluso menos 200 euros en clases privadas de golf. Lo aseguro. Al final la técnica es tan importante en este deporte, ¿no? Claro. Hablemos un poquito de sensaciones, ¿vale? Y de la parte mental. ¿Cómo podemos sentir el momento en el que tenemos que aplicar la potencia sin perder el ritmo? ¿Hay alguna técnica mental o que se pueda visualizar para ayudar a conectar mejor y con más potencia el golpe? Sí, mira, si nos vamos a la parte mental, a mí me gusta mucho poner un símil de otro deporte, el boxeo. Cuando los boxeadores aprenden a pegar, a soltar el puño, ellos nunca piensan en soltar el puño y que esos nudillos lleguen directamente a la parte del mentón o de la mejilla del oponente, sino piensan en como si ese puño, esos nudillos intentasen pegar por detrás de la cabeza para seguir transmitiendo energía a través del golpe. Pues nosotros más o menos igual. Nosotros deberíamos buscar que esa transferencia de energía fuera de la bola hacia adelante, no antes de la bola hacia adelante. Eso es muy bueno para tenerlo en el pensamiento, de la sensación de cuándo descargamos esa energía. Yo siempre digo, la descarga de energía para mí es 30, 40 centímetros antes y ahí aceleración progresiva a través del impacto. Antes no, antes desperdicio. Antes estás soltando, estás desperdiciando energía 100%. Cuando nos dicen, no, piensa en el finish, acaba el swing para no frenar, porque a lo mejor lo que me pasa a mí a veces, ¿no? Pegas a la bola y haces un finish de cualquier manera porque no desgiras, porque para ti una vez has impactado ya, el swing ya ha acabado y no es así. Es cuando está empezando realmente. Tú imagínate un lanzador de martillo, lanzador de martillo de las Olimpiadas, que empieza a pivotar sobre su propio eje, con ese martillo, esa bola, esa cadena estirada o esa línea cero estirada, y tú imagínate que al soltar encogiera los brazos. Imposible, imposible. Esa energía ya va suelta. Tú simplemente acompañas y la has generado ¿desde qué? Desde un giro, y desde ese giro al final transmite en horizontal. Pues por ahí hay cosas que se pueden... Y ese no está haciendo mucha fuerza vertical, ¿eh? Ese no está saltando, ¿eh? El símil de la bailarina o de la patinadora y pues mentalmente te abren la luz, ¿eh? Te abren una ventana ahí de por dónde te van los tiros. Son símiles muy rotativos. Al final, ¿el gol de qué se trata? Vale, es un juego muy complejo, pero si nos vamos a lo básico del swing, al final yo tengo que mover un objeto alargado llamado palo alrededor de mi cuerpo para impactar una bola. Con un objetivo que no está frente a ti, sino a tu izquierda. Exactamente. Entonces, claro, tiene más sentido que yo genere velocidad rotando que moviéndome hacia arriba o hacia abajo, o hacia derecha o hacia izquierda de forma lineal. Claro, sí, sí. Y para esto que has dicho, de generar esta energía en los últimos centímetros antes del impacto, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Qué ejercicios nos puedes recomendar? Bueno, a mí hay uno que me gusta mucho y es cuando sujetas el palo, haces la subida, empiezas a bajar y tú mantienes lo que sería la estructura de brazo, ¿vale? Ya sabemos que la estructura de brazo, ese codo derecho se queda un poquito más, digamos, flexionado a 90 grados y tú desde ahí, con esa estructura que tienes, muñeca, brazo y tal, simplemente manteniéndola, empiezas a girar, giras el cuerpo, giras el cuerpo, giras el cuerpo, hasta que tú notas que lo que sería la parte inferior del grip, donde está ese agujerito del grip, está apuntando hacia el objetivo. Y en ese momento sería cuando tú empezarías ya a soltar. Se asemejaría mucho también a ese lanzamiento de la piedra para que vaya rebotando en la superficie del agua. Claro. Para eso primero que hay que hacer, rotar.
Si yo en ese momento, antes de bajar, ya he roto la estructura de brazo, Ya no puedes hacer eso. Claro, iniciar la bajada como más en bloque, igual que haces la subida, así evitas soltar pronto con la mano derecha, que la mano derecha no sea tan dominante y justo que al final la sueltes y liberes toda la energía. 100%, ya lo tienes aquí en la cabeza. Ya tienes la película completamente, ya tienes la intro, el desarrollo y la conclusión, lo tienes perfecto. Para trabajar eso, tú piensas que tú estabas aprendiendo un movimiento y la neuroplasticidad de tu cerebro ha entendido que para pegar a la bola tú tienes que hacer este gesto, el que tú estás haciendo, ¿vale? Y ahora mismo tu subconsciente no sabe hacerlo de otra manera. Entonces, para educar ese subconsciente, primero que tenemos que hacer, ponernos en la tesitura de trabajar el consciente, ¿vale? Así estamos en los 4 procesos de aprendizaje, ¿no? El incompetente inconsciente, ¿vale? El que no sabe y no lo hace bien, ya somos conscientes, ya por lo menos ya sabemos que hay una forma mejor de hacerlo. Ahora está en ponerse en la tesitura de, bueno, ya sabes de dónde quiero ir, pues vamos a hacer los ejercicios adecuados para llevarme hacia ahí. Normalmente esos ejercicios recomiendo que se vayan haciendo lentos, porque estamos en un periodo de reenseñar. Imagínate que te han dicho que toques el piano con la derecha en la izquierda y la izquierda sobre la derecha y toca manos cambiadas y tocas bien y aprende a tocar el piano, pero claro, luego te dicen que para tocar la sinfonía de Beethoven tenemos que cambiar las manos. Es cierto que algunas teclas las tocarás bien y tendrás un cierto ritmo, pero será casi como aprender desde cero. Entonces, por eso hay que tener un aprendizaje que vaya, digamos, más lento para enseñar ese movimiento a la parte consciente. Y luego, cuando empieces a tener buenos impactos, un buen feedback positivo, el cuerpo va a decir, ah, hay otra manera de hacerlo. Ah, esta forma la siento mejor. Se me abre el canal de aprendizaje en el cerebro, la neuroplasticidad empieza a funcionar, ¡pam!, sucede el cambio. La mala noticia, la neuroplasticidad funciona de esta forma, más o menos. Me he leído algún libro que otro y lo quiero recordar así. Desde los 2 hasta los 9, 10 años, la neuroplasticidad es como el canal de Isabel II, es una tubería espectacular. Cuando cumplimos esa edad hasta los 16, 17, se reduce a la mitad. A partir de los 18, 19, la neuroplasticidad se reduce a un tubo de ancho como si fuera tu meñique. Entonces aprende mucho a base de repetición. De repetición y también enfoque positivo, si no, el cambio no sucede. Tú puedes sentir el cambio muy bien y tal, que si tú ves un par de bolas malas, tu cerebro automáticamente lo va a desechar. Y dejando un poco el driver y comparando con otros palos, ¿los principios son los mismos? Tanto para hierros largos, híbridos, maderas, hierros cortos. Para mí son los mismos. Al final la bola, lo único que le importa es el impacto. Pero al final tú rotas más en la subida con un palo largo que no con un wedge. Con un wedge al final no rotas tanto, ¿no? Porque al final el palo es más corto, subes un poco más vertical, ¿no? Vale, estamos entrando en diferentes terrenos, pero voy a explicarlo de forma como yo lo entiendo. Al final a la bola lo que le importa es el impacto y podemos tener, para mí, 2 tipos de impactos diferentes. Uno donde buscamos compresión, que digamos que eso estaría más orientado a juego largo. Yo siempre digo, juego largo para mí, ¿qué es? Todo lo que requiere un swing completo y que no está hecho con un wedge, ¿vale? Normalmente con los wedge, porque el loft es más de 45 grados, ya empezamos a buscar un impacto más tipo fricción. Pero al final a la bola, lo que le importa tanto en juego largo como en juego corto es un loft dinámico, ¿vale? Los grados con que tú llegas con el palo y una dirección de swing o ángulo de ataque. Y en cuanto a movimiento, ya podemos ver que son diferentes. Yo obviamente en un swing de juego corto voy a tener unas manos que se liberan más para que se produzca ese efecto de cuchareo, para que se produzca ese efecto de morder la bola. Pero eso obviamente no me interesa hacerlo con un hierro o con un driver, pues entonces estaría cucharando, produciendo mucho spin que no me interesa. Pero ahora, si yo me dijera, hey Fabián, ¿qué diferencia hay entre el swing de driver y el swing de hierro? Bueno, yo te diría que en cuanto a movimiento, para mí ninguna. Para mí ninguna. De hecho, también tengo otro vídeo en el canal que me generó también alguna pequeña discusión con algún entrenador, porque obviamente yo entiendo que se gana mucho dinero dando clases de driver y clases de hierro. No, es que te voy a enseñar algo diferente. A ver, te hago una pregunta y le lanzo aquí para el oyente. ¿Tú crees que John Ram está pensando, voy a hacer ahora el swing de driver
voy a hacer ahora el swing del hierro 5 y voy a hacer ahora el swing del hierro 6. No, él hace el swing, él mueve el palo y lo mueve de la misma forma. Otra cosa distinta es que con el driver tenemos, obviamente, la bola normalmente sobre un tee y tenemos un palo más largo, entonces posturalmente estaremos más erguidos, la posición es diferente, tal, la adaptación es diferente, pero en cuanto a movimiento, en cuanto a swing, en cuanto a la transmisión de energía, para mí es lo mismo. De hecho, yo lo enseño así y para el alumno es más sencillo. En el proceso de aprendizaje, cuando yo le digo, oye, vamos a pasar de este hierro 7 a tu madera 3, vamos a pasar de esta madera 3 al driver. Vale, ¿qué cambiamos aquí? Las condiciones de la bola. El palo es más largo, ¿vale? Nos colocamos más lejos, postura más erguida, pero en cuanto a movimiento, tu rotación debe ser la misma. La activación de ese brazo derecho debe ser en el mismo momento, no debe ser antes. Entonces, estamos hablando de lo mismo y estamos simplificando, pero también entiendo que hay muchos profesionales que tienen que comer y que es necesario que den clases y que al alumno principiante le diga, no, no, vamos a hacer clases de hierro y luego clases de driver y que le cuente, oye, que esto es muy diferente. No, al final a la bola, ¿qué le interesa? Tú tienes una superficie que tiene unos grados. En el caso del driver tenemos ya esa parte que es un poquito que flexiona más esa cara del driver para lo del efecto trampolín y tal, pero en cuanto a movimientos del cuerpo, es exactamente igual. Tú imagínate que uno pensase en tengo que hacer 3 swings diferentes. Swing de madera, swing de híbrido y swing de hierro. Te vuelves loco. No, pero al final la bola está pues más centrada, más centrada a la izquierda, hay más amplitud con una madera que con un hierro. Quiero decir, al final eso lleva a que haya un pelín más también de rotación. Tú no rotas igual con un wedge que con un driver. Claro, pero te lo marca el palo, no te lo marca el swing. Correcto, correcto. El swing es el mismo. Tú al final rotas, tú te haces un quiebro, haces una subida, colocas el palo arriba. Sí. También te digo, yo por ejemplo que enseño Wedge Matrix está muy basado también en la rotación. La rotación juega un papel importante. ¿Por qué? Si lo ponéis más o menos así en mente, la rotación es lo que hace que se mueva el palo, digamos, un poquito más en horizontal y que sea más fácil que se utilice el bounce. Si yo activo los brazos, normalmente voy a generar un movimiento más en vertical, más, digamos, de el filo hacia el suelo, pegar bola al suelo, y ya ahí son patrones distintos. Son más complejos, son más técnicos. Pero yo diría, distinguiendo driver y hierro, si dejamos aparte los wedge, porque ya hemos dicho que es otro tipo de impacto, si yo quiero comprimir la bola y ganar distancia, tanto con un hierro como con un driver, debería hacer exactamente lo mismo. De hecho, incluso yo con los hierros no comparto lo de pegar hacia abajo, porque desperdicia energía ahí. Si yo tengo la bola en el suelo, yo busco hacer una chuleta finita, que la energía se transmita hacia el objetivo. ¿Y el driver por qué va a llegar ascendente? Sencillo. Primero porque la bola está sobre un tee y porque está más hacia la izquierda. Y cuando yo hago el arco del swing, al pasar el palo por el centro, sería con un hierro más o menos, pero al continuar ya iría ascendente para llegar a esa bola que está al interior de mi pie izquierdo. No tendría que cambiar realmente mucho en cuanto a movimiento. El low point lo tienes antes, en el caso del driver, y en el Exactamente. hierro no, pero es una cosa del stance, te lo marca el stance y el palo. Claro, Exactamente. claro. Sí, sí. Exactamente. Y luego esto te lo encontrarás día sí y día también. Y esto nos pasa cuando nos envalentonamos. ¿Cómo evitar el error de intentar reventar la bola cuando ya has cogido confianza y dices, va, voy a tope? Y Slice que te crió. Bueno, lo que hemos dicho antes, saber que al final para conseguir velocidad tengo que generarla progresivamente y que la máxima esté en el impacto y a través. Y que si lo hago antes, voy a desperdiciarla. Pensar siempre en eso. Si cualquier jugador que esté escuchando tiene una bola de golf en su brazo derecho, con su mano izquierda se sujeta a la muñeca derecha y hace la subida, y desde ahí activa su brazo derecho, la bola va a irse contra el suelo. Ahora, si es capaz de girar, ya vamos a orientar esa bola para lanzarla en horizontal. Entonces, al final yo tengo que tener esa secuencia, tengo que saber cuándo activar, tener ese brazo sueltito. Os aseguro que nunca vais a lanzar una bola de golf lejos si ese brazo está tenso. Es imposible. Tiene que estar suelto, tiene que ser como una goma, como un elástico. Pues eso es lo mismo. La velocidad es totalmente contraria a la rigidez y a la fuerza. Por eso a mí me gusta distinguirla. No es fuerza, es velocidad, es distinto. Eso le pasará a muchísima gente, como a mí el primero. Y para el caso de jugadores que ya han pasado de una cierta edad en la que físicamente puedes estar más preparado, gente joven, etcétera, etcétera. Claro, al final
a medida que vas cumpliendo años, vas perdiendo distancia, a no ser que te prepares muy bien físicamente para compensar, ¿no? Además de trabajar la técnica que ya hemos hablado, ¿no? ¿Cómo minimizas la pérdida de distancia? Yo diría que es una aproximación, digamos, de diferentes ángulos. Antes hemos hablado de la fascia, ¿vale? De ese chasquido de dedo, ese tejido que yo quiero utilizar a modo de banda elástica que está en todo mi cuerpo para generar velocidad. Si yo la hidrato, simplemente con el gesto, parecerá una tontería, pero simplemente con el gesto de tomarse un vaso de agua antes de dormir, esa fascia se va a hidratar mucho más que si no te lo tomas. Si por la mañana tú haces ejercicios de movilidad de tu columna, de tu pelvis, de tus hombros y tal, vas a mantener mucho más tiempo esa movilidad en lugar de ir perdiéndola y tener rigidez. Lo rígido no es movible. Entonces, si tú al final haces rutinas de movilidad, tienes una fascia hidratada. Oye, yo siempre digo, si de vez en cuando vas al fisio y te haces un masaje descontracturante y tal, vas a estar mucho más suelto. Si no vas al fisio, por ejemplo, tienes el rodillo este que se vende en cualquier tienda de deporte, este rodillo de espuma, y te dan masaje en todas tus zonas de músculos y tal, eso hace que el cuerpo esté mucho más suelto, mucho más fluido. Y después hacer, obviamente, ejercicios específicos. Nada, el gesto más simple que hay, que lo hemos visto muchísimas veces. Le das la vuelta al driver, en vez de sujetarlo por el grip, lo agarras por la zona de la varilla pegada a la cabeza y empiezas a hacer movimientos un poquito rápidos, siempre buscando ese patrón de, oye, que predomine la rotación del cuerpo, que el brazo derecho no se active antes de tiempo, que se active en la zona de impacto y tal. Ahí es cuando empieza a activar esa velocidad y empieza a trabajar para, quizás te digo, yo me atrevo a decir que todavía cuando se tiene entre los 50, 70, tal, todavía incluso se puede ganar velocidad. Todavía se puede ganar velocidad, porque yo lo he visto. Lo he conseguido con alumnos míos. También depende del alumno, ¿vale? No es lo mismo un jugador de 70 que tenga muchas lesiones y que tenga un cuerpo que físicamente no esté bien, que un jugador de 70 que tenga unas condiciones, que haya hecho deporte durante su vida, coordinación, etcétera. Entonces, hay muchas formas de cumpleaños. Por eso yo digo, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hábitos saludables, muévete un poquito, haz tu deporte, saca el tiempo de donde no lo tengas. 15 minutos es más que cero. Una rutina de movilidad, un vasito de agua por la noche y un masajito en el rodillo lo haces en media hora. Y por ir acabando, si tuvieras que dar un consejo para pegar más largo, uno único, una regla de oro. Entiendo que hay muchos, ¿eh? Y en función de cada persona, de cada swing y tal, pero algo más común o algo que digas, pues mira, con esto seguro, seguro, seguro que puedes ganar algo de distancia en más o menos medida. Vale. Si nos vamos a la parte técnica, lo primero, pega un poquito más ascendente, ¿vale? No pegues hacia abajo el driver. Lo ideal para mí sería ángulo cero, o sea, lo más horizontal que tú puedas hacia el objetivo, para mí lo mejor. Y después, no cucharees. O sea, no cucharees el golpe. Si cuchareas, estamos aumentando grados de la cara del palo, disminuimos compresión, aumentamos spin, perdemos distancia. Y si nos vamos ya a algo más, digamos, personal, yo diría, no culpes a tu material, no culpes al driver, que el driver no tiene culpa, y haz tu parte de responsabilidad y toma clases con un buen profesor, toma tu parte de responsabilidad de hacer ese trabajo físico de preparación para generar más velocidad, que tengas esa movilidad y tal. Y haz todo lo que esté en tu mano. O sea, no culpa a tu driver. No tiene culpa el pobre. Y luego, hemos hablado del mito, ¿no? De las fuerzas del suelo. ¿Hay algún otro mito que te gustaría derribar hoy aquí sobre el tema de la distancia y de la velocidad? Mira, quizás además porque esto me toca un poco. Primero porque he visto a más de un golfista que me ha llegado con mucho dolor de espalda. Golfistas que me han dicho, Fabián, eres mi última esperanza. Y Qué wow, madre presión. mía, tenemos un caso complicado. Y era un jugador que tenía hernias discales en la zona lumbar y aparte que venía con un pánico terrible, pues estaba con una situación complicada. Y eso, según ya hablando con él de cosas que había aprendido, de técnica de swing y tal, pues le habían dicho que básicamente para que el palo entrase por dentro y para hacer un push draw y para golpear mejor a la bola, tenía que desplazarse lateralmente hacia el objetivo. Tenía que mover la cadera izquierda hacia el objetivo. ¿Qué pasaba? Que obviamente esa cadera
de nuevo digo, si estás escuchando ahí lo puedes comprobar, si te pones de pie y desplazas tus caderas hacia el lado izquierdo, si eres diestro, llega un punto que esa cadera izquierda se queda bloqueada y no te permite hacer un buen de giro. Y cuando esa pelvis se queda parada y llevamos una inercia del tren superior del torso en rotación, tenemos esa pelvis que está moviéndose lateralmente o quieta y una parte superior que rota. De nuevo, imagina la tensión que se puede producir, el clásico L3, L4, L5. O sea, se forma ahí, vamos, la de mil demonios. De ahí viene lo del amigo Tiger. El amigo Tiger con el amigo Sam Foley, desplazamiento lateral. Si comparáis, que creo que también tengo yo un vídeo por ahí en mi canal, el swing de golf del año 2000 con Butch Harmon, muy rotativo, que aún así ya perdió comparando con el año 95, 96, 97, pero aún así es rotativo. Si comparamos ese swing de 2013-2014 con Foley, con Butch Harmon, no tiene nada que ver el movimiento de la pelvis. Iba mucho más largo, iba más recto, bueno, y aparte la lesión. Entonces ese sería para mí uno de los grandes mitos. Y para todo lo que me dicen, oye Fabián, pero ¿qué pasa con esa transferencia de peso? Y yo digo, bueno, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Tus brazos obviamente tienen un peso, tienen una masa, ¿verdad? Si yo sujeto el palo, están separados de mi centro. Y si yo giro a la derecha, esos brazos están en mi lado derecho. Es lógico que sin hacer mucho yo tenga más peso, más presión en el lado derecho. Vamos a añadirle también la masa del palo, que no es mucha, pero cuando lo movemos rápido, eso genera una inercia. Pues ahora, si tú generas esa inercia de bajada con el palo, más la inercia de la masa de tus brazos, ¿es lógico que tengas que preocuparte por la transferencia de peso? No deberías. Simplemente no debes de luchar contra ella. En el momento que luchas contra ella es cuando ya te empiezas a desequilibrar, te quedas por detrás o te vas muy hacia adelante y tal. Pero cualquiera lo puede probar. Si agarras una pesa, un cartón de leche, una botella de agua y te lo pones entre las dos manos y tú giras hacia la derecha, haces la subida, tú vas a notar más presión en el lado derecho. No has tenido que hacer magia. No hace falta que lo hagas rápido. Si lo haces a un ritmo normal, vuelve a girar como si hicieras un swing de golf con esa botella de agua. Y al terminar tú vas a ver que la transferencia de peso se ha hecho a la perfección, porque no has intervenido, has dejado que suceda. Simplemente has aplicado esto, has rotado y luego la transmisión, ¿cuál es? Con los brazos, tal, 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 tal. Y entonces, ¿el desplazamiento de qué sirve? Para mí de nada, pero no quiero decir que no exista. Existe en la medida en la que el alumno tiene unas caderas que están más móviles o menos móviles, porque no todo el mundo tiene unas caderas de haber practicado pilates y yoga durante años. Si yo tengo unas caderas que no tienen mucha movilidad, pues obviamente al final esa compensación va a existir y puede haber un movimiento lateral. Pero yo siempre digo, en el caso que haya movimiento lateral, será residual y nunca activo. Para mí es pasivo completamente ese movimiento lateral. El que es movimiento activo para mí es la rotación. Ese es para mí el gran mito que a mí me gustaría desmentir. Pues más claro, agua, ¿no? Ahora que hablabas de la botella. Para acabar, recomiéndanos algún recurso tipo libro, algún vídeo que recomendarías a alguien que quiera profundizar un poco más. Pues mira, si sois golfistas, digamos, más avanzados, que queráis realmente meteros en la madriguera de conejo, os advierto que si entráis ahí es difícil de salir. Es como lo de la pastillita roja y la azul de Matrix, ¿sabes? Lo único que te ofrezco es la verdad, pero luego no te arrepientas, ¿no? Pues que busquen el nombre de Kelvin Miyahira. Kelvin con K, Miyahira con Y y con H. Miyahira. Ese es mi mentor y fue el que me enseñó a entender el cuerpo humano, todo lo que está en relación a la fascia para producir un swing de golf saludable y eficiente. Luego, si nos vamos a otro recurso que es muy interesante, que ya está más dedicado a preparación física específica, hablando de este tejido de fascia, para que te olvides de ir al gimnasio y levantar pesas como un loco para ponerte fuerte y perder velocidad, te diría, busca a Naudí Aguilar, Functional Patterns, patrones funcionales. Cualquier jugador lo puede hacer de la edad que sea. Ese tío, aparte de darle mucha movilidad a su atleta, también se dedica incluso a rehabilitación a través de la fascia de personas que tienen problemas de escoliosis,
de problemas, de lesiones gravísimas. Y se ve que nada más que trabajando con la fascia y con ejercicios de movilidad son capaces de reducir la escoliosis, de empezar a caminar de forma eficiente y, bueno, aparte de preparar a numerosos atletas. Así que Naudí Aguilar de Functional Patterns, y después si queréis echarme un vistazo a mí en redes sociales, pues nada, soy Fabián Lozano Golf, en YouTube y en Instagram principalmente. Perfecto, sí, ese es otro recurso, evidentemente. Los vídeos de Fabián, la verdad es que aprendes un montón, porque como habréis podido comprobar en este podcast, comunica de maravilla. Pues imaginaros con una cámara delante en el que encima está enseñando movimientos, porque hoy, claro, le hemos atado de manos, hoy solo tiene la voz para explicarse. Imaginaros lo bien que lo hace en sus vídeos. Oye, pues nada, yo muchísimas gracias por este ratito tan agradable que hemos echado. Espero que sobre todo que le haya servido a la audiencia, obviamente. Y nada, yo encantado siempre de echar un cable, de ayudar, obviamente de aprender de vosotros. Ya os digo que esta conversación, este ratito, me ha ayudado a mí muchísimo porque es un reto personal el ponerme a, bueno, explicar toda la complejidad esta del golf, del driver, el impacto y tal, simplemente de forma auditiva y hablada. Pues bueno, es un reto y nada, espero que os haya gustado y nada, encantado. A nosotros nos ha encantado y seguramente que a la audiencia también. Así que nada, esperamos tenerte con nosotros de nuevo. Y nada, a ver si volvemos a coincidir en algún evento y tenemos un ratito para hablar, para tomarnos una botellita de agua, que siempre nos vendrá bien para la fascia. Botellita de agua. Y una cervecita, ¿por qué no? También, exacto. Y nada, ya sabéis, podéis encontrar a Fabián Lozano en su canal de YouTube y en su Instagram, que sube contenido top. Y nada, recordaros que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana se juega en Costa Dorada, los días 27, 28 y 29 de junio. Y la semana que viene el circuito viaja a Golf Daru, los días 4, 5 y 6 de julio, que además es un torneo que es valedero para la Galaxy Golf League. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Estamos buscando al jugador o jugador amateur que más baje el handicap esta temporada. Tenéis el formulario de inscripción en la descripción del programa o en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram en Malos Golfistas. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Adiós. Adiós, amigos.